La ciudad como un sujeto de investigación, como fuente de inspiración para los enamorados, como esa musa que se aparece en los escritores y sobre todo como esta posibilitadora para que desde las ciencias sociales, las humanidades, nos propongamos de una u otra manera intentar saber qué es, intentar intervenirla, intentar reflexionarla, intentar el pensarla. Sin lugar a duda, como lo señala Fernando Chuecagoitia en esta breve historia sobre el urbanismo, hablar de la ciudad, primero que nada, tendría que versar en el sentido de cómo se convierte y se ha convertido en un objeto de investigación que va más allá de las disciplinas. Obviamente, el mundo de la historia ha dado cuenta de las transformaciones y las continuidades, así como también la teoría política y la teoría relacionada con la economía nos han dicho el papel fundamental que han tenido las ciudades en la conformación de proyectos vinculados con la polis, la ciudadanía, la participación de sus habitantes, así como las formas organizativas para la producción y la distribución de la economía. De tal manera que cada uno de los campos de interés plantean sus distintos objetivos en el sentido de poder dar cuenta de un pequeño rubro de lo que representa la ciudad. Es por lo tanto ahí donde estriba una de las primeras dificultades para su estudio. Poder definir a la ciudad de una manera concreta, de una manera totalmente tangible y de una manera objetiva, es una tarea muy compleja, sobre todo porque lo que tenemos son distintos tipos de ciudades, distintos en el sentido de su origen histórico, distintos en cuanto a su modo de emplazamiento en relación con la naturaleza, distintos en el sentido organizativo del espacio construido, distintos en el sentido de cómo han sido sus muros edificados. Esta es una de las primeras dificultades que observamos, puesto que hablar, por lo tanto, de una sola definición de ciudad, hoy en día no podemos decir que existe esa referencia. Existen definiciones de ciudad, como existe gran variedad y diversidad de ciudades. Y existen también en el sentido de los distintos enfoques, las distintas disciplinas que han abrevado en esta posibilidad de tratar de analizar, de reflexionar y de intervenirla. Sin lugar a dudas, hablar, por lo tanto, de la ciudad no querría decir que no podemos nosotros aportar cierto tipo de reflexiones, características en cuanto a su comprensión. En esta primera introducción, en este estudio introductorio de Chuecagoitia nos habla de los tipos fundamentales de las ciudades. De una manera muy general nos ofrece pistas para entender, no a modo de definiciones totalmente exactas y tangibles, sino distintos tipos y modos de reflexionar. Nos habla, por lo tanto, de las ciudades no solamente como una articulación de una reflexión de los humanos frente a la naturaleza. Nos habla también de las ciudades como esta manera de representar la humanidad frente a el caos y el desorden que le representa lo no humano. Así también la idea del trazo, la idea de la estructura, la idea del modo en el cual intervenirla, es también definitoria en términos de las distintas modalidades de hacer ciudad. Sin lugar a duda, ubicamos y ubica perfectamente Chuecagoitia que las ciudades a lo largo de la historia se han transformado según sus orígenes y según los distintos modos de adaptación política, simbólica y económica que han tenido sus habitantes. Podríamos hablar desde las cívitas hasta las ciudades islámicas, pasando por
las sociedades mesoamericanas y podríamos ubicar cierto tipo de patrones característicos que las vinculan en términos de formas compartidas. Sin embargo, cada una de estas características que las hace particulares en el sentido de similares, las hace también diferentes en términos de sus características. En ese ámbito observamos, como lo señala Robert Ezra Park, la ciudad aparece como ese esfuerzo de los humanos para la dominación de la naturaleza, para el control desde la ciencia, desde la organización, desde la planeación de un espacio, y de este espacio para ser vivido, para ser manejado y sobre todo para hacerlo significativo para las necesidades y su función en términos de una sociedad determinada. Entre las distintas definiciones que señala Fernando Choquegoitia encontramos esta definición maravillosa de Ortega y Gasset, cuando nos habla acerca de la ciudad como un ensayo de secesión que hace el humano para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y acotadas. Esta es una idea muy interesante donde observamos cómo para Ortega y Gasset el tema de la ciudad es una representación de una cosmovisión. Es un conjunto de ideas, es un conjunto de símbolos y al mismo tiempo un conjunto de prácticas, de organización, de tecnología, donde cada uno de los emplazamientos tiene una razón de ser y sobre todo una forma muy diversificada de una apropiación diferenciada. De tal manera que podríamos observar a lo largo de las distintas formas y tipologías de las ciudades algunos elementos importantes que señala Choquegoitia, como las ciudades públicas y las ciudades domésticas. Las ciudades públicas vinculadas con las cívitas, donde hay una participación, hay una discusión, hay una forma en la cual la ciudad genera ciudadanos. Por otro lado, las ciudades domésticas, donde los muros, el silencio, el recogimiento, esta forma de vincularse con el mundo de lo sagrado desde la intimidad, como por ejemplo las ciudades que están vinculadas con el mundo cosmogónico del Islam, forman una manera en la cual los distintos elementos que la conforman están perfectamente engarzados. De tal manera que para Ernest Egli, por ejemplo, existen 5 características que estructuran y le dan forma a las ciudades a pesar de su diversidad. La primera son las casas, las calles, las plazas, los espacios públicos y monumentos, así como las fronteras. Para este pensador, todos esos elementos están articulados de manera sistémica, no solamente en términos de una función, de una estructura, sino también de una forma de explicación y de vinculación con la cultura. Estos 5 elementos son muy particulares y es una clara invitación a mirar desde los distintos tipos de ciudades alrededor de la historia y alrededor de la geografía, cómo se van articulando cada uno de ellos. En el sentido de que las casas no solamente proporcionan abrigo, recogimiento y una forma de organización que estructura, por ejemplo, a las familias, sino también su vinculación de puertas hacia afuera con la calle, con la vida pública. Es lo interesante que podemos observar en estos distintos tipos de características de las ciudades, como cada una de ellas está vinculada con otra forma y otra representación. Es como si viviéramos una explicación de las ciudades a partir de sus múltiples dimensiones y de sus múltiples escalas. Sus dimensiones en términos de la construcción de la vida pública, así como sus escalas en términos de las distintas transformaciones que han acaecido a lo largo de la historia. De tal manera que para Spengler, por ejemplo, esta característica de la aglomeración que tienen usualmente las ciudades no solamente significa una aglomeración
de caseríos, una condensación demográfica o un tipo de aglutinamiento de servicios públicos vinculados con la conectividad. Dice que allí, entre esos caserillos, existe algo que le llama el alma de las ciudades. Y el alma de las ciudades, como le explica, forma parte de este proceso de identificación colectiva, de participación y un proceso de construcción cultural de un conjunto de significados. Es, por así decirlo, esta dimensión del alma de la ciudad representa lo que podríamos llamar desde la antropología la cultura de la ciudad. Y la cultura no solamente en términos gertzianos de un sistema de símbolos y significados que establecen funciones organizativas de modos de relación entre los seres humanos, sino también la cultura como una forma de expresión de estados anímicos, en los cuales la ciudad es una de las representaciones de ese nosotros en relación con fronteras identitarias hacia otros espacios y otros territorios. De tal manera que esta lógica vinculada con el alma de las ciudades también representa la manera en la cual los que la integran la participan, la significan, la construyen, la destruyen a la par de las transformaciones y continuidades que va teniendo el espíritu del tiempo. Según Spengler, una de las características que hace diferente a la ciudad de una agregación de caseríos es el alma ciudadana. Y ella significa un todo en conjunto, una manera de organizar el espacio, una manera de significar, una manera de establecer un conjunto de tradiciones, valores, actitudes y sentimientos de una determinada sociedad a este tipo de emplazamientos. Es interesante en esta reflexión cómo la ciudad dentro del archivo de la memoria se contrapone a estas ciudades que el mismo Chuecahuite llama ciudades modernas, ciudades donde la historia no tiene que ver con los arraigos, sino más bien la historia tendrá que ver con un origen, especialmente ciudades extractivistas, ciudades que no solamente explotan de manera paleotécnica a la naturaleza, sino también simple y sencillamente la ocupan en términos de una función y no de un arraigo y no de un proceso de significación ni de la construcción de hitos que enriquezcan su identidad y obviamente el crecimiento compartido con las ciudades. De tal modo que compartimos esta idea de que la ciudad siempre es la misma, pero nunca es lo mismo. La ciudad, por lo tanto, es un sujeto netamente histórico que a lo largo del tiempo va transformando sus identidades y va generando un proceso de coproducción totalmente intenso con aquellos que la habitan. Sin embargo, la ciudad no solamente es paisaje y contenedor, sino también es un continente de coproducción en ámbitos sociales, temporales y sobre todo territoriales. De tal manera que podemos comprender cómo las ciudades establecen desde las propias cosmovisiones de los humanos que las animan, modos totalmente diferenciados en el sentido de generar sus arraigos y la forma en la cual se implanta en la tierra. Lo interesante de la ciudad es que justo forma parte de esta producción de la naturaleza humana. La ciudad va echando raíces como si se tratara de una planta, como si se tratara de un vegetal que va avanzando entre la tierra, se va sujetando y la va transformando. Por lo tanto, es de ahí que las ciudades siempre van a representarnos formas de apropiación diferenciada a lo largo del tiempo y ubicar las maneras en las cuales se van generando los hitos en la memoria de quienes las habitan, las formas de significación e identidad de quienes las viven, es una manera muy particular que podemos observar para su posible
análisis. Es interesante que la ciudad no solamente vive de los recuerdos. La ciudad todo el tiempo está produciendo memoria y está produciendo historia. Desde aquellas aceras que se construyen y se destruyen al paso incontenible de los distintos proyectos de intervención de los seres humanos, también se van generando cierto tipo de significados y cierto tipo de recuerdos que le van dando vida e identidad a cada una de esas calles. Por lo tanto, justo las ciudades como archivo de la historia nos hablan de cómo en cada una de sus calles, sus casas, sus plazas, sus espacios públicos y sus fronteras van generando también arrugas que pertenecen a lo largo del tiempo y que significan los modos de adaptación e intervención que han tenido los ciudadanos a lo largo del tiempo. Sin lugar a dudas, la dimensión de la historia y las distintas características que podemos ubicar en las ciudades son dos de los elementos que nos pueden facilitar el estudio de ellas y sobre todo su posible comprensión y caracterización en términos urbanísticos y también culturales.